un conjunto de breves textos en el que conviven la literatura y la historia. O, como diría Milan Kundera, el célebre escritor checo, la historia como género literario. Se trata del más reciente libro del estupendo escritor peruano radicado en España, Fernando Iwasaki. Brevetes de la historia universal del Perú, publicada por Alfaguara. Se trata de un conjunto de textos donde habitan personajes ilustres de nuestra historia, pero también personajes no tan conocidos o desconocidos, o por lo menos que no aparecen en los libros de historia. Personajes en situaciones descritas con la estupenda prosa a los que nos tiene acostumbrados Fernando. Personajes y situaciones que, más allá de el dato histórico, nos permiten ahondar en la condición humana. Justamente sobre este libro conversé con Fernando hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, recordemos, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda cadena de librerías Ibero. Pueden encontrar en sus diferentes locales en Lima y en varias partes del Perú. Pero también entrar a su página web o seguirlos a través de sus páginas o sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Fernando Iwasaki, aquí en Letra Capital. Hola Fernando, muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente libro, Brevetes de Historia Universal del Perú, que ha sido publicado por Alfaguara. ¿Cómo estás, Muchísimas Fernando? gracias a ti, Carlos, por tu tiempo, por tu curiosidad y por tu lectura. Bueno, quería empezar un poco esta charla comentando un poco digamos, esta idea que veo que es recurrente en tu obra, que es digamos, conjugar la historia con la literatura, ¿no? Que son tus dos pasiones. Y recordando algo que te escuché decir hace bastante tiempo sobre la dimensión histórica, ¿no? En contraposición a lo que podría ser la historia novelada, ¿no? Quería que me comentaras un poquito sobre eso. Sí, bueno, en primer lugar, esas categorías le pertenecen a Kundera. Kundera habla de la dimensión histórica que se ocupa de la condición humana y la historia novelada, que en realidad es lo que él llama la situación histórica. La situación histórica es la historia novelada. No se trata de hacer una jerarquía entre ambas, simplemente la dimensión histórica indaga en esa condición humana como lo hizo Marguerite Yourcenar en Opus Nigrum, en Memorias de Adriano, y como en cierta forma también Stefan Zweig lo hizo en muchas de sus novelas y de sus biografías, porque en realidad uno también tiene la mirada sobre la historia de Borges, la mirada sobre la historia de Piglia, la mirada sobre la historia de Italo Calvino, y por lo tanto definir la historia como un género literario es algo que a mí me ha interesado porque le he leído a Borges, le he leído a Bertrand Russell y le he leído a Fernando Savater decir que ellos escriben filosofía como si fuera un género literario. Por lo tanto, si se puede escribir filosofía como un género literario, ¿por qué no tratar de escribir historia como un género literario también? Uh-huh. Ahora, el libro, ya hablando un poco del libro en sí, tiene personajes ilustres, muy conocidos, pero también lo interesante es que hay personajes que tú rescatas, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en este indio valeroso que recupera su yegua de un general realista, ¿no? Y lo que me iba a preguntarte un poco sobre el proceso en sí del libro, ¿no? Ya hemos conversado antes que tú eres un apasionado de la historia y siempre estás revisando materiales, entonces me daba la curiosidad en qué momento empieza la idea de escribir este libro en particular, cómo se fue gestando. Este es un libro que trabajé más o menos durante 4 años, utilizando una forma de trabajo que había empleado ya en Ajuar Funerario. Ajuar Funerario fue un libro de microrelatos de terror que fui escribiendo durante 8 años con la necesidad personal
de no hacer nada apresurado. Es decir, para mí era muy importante escribir una historia, dejarla reposar. Eso significaba que a lo mejor no la veía en varios meses, y eso permitía, en esos casos, releerla como si no fuera mía. Y entonces podía ser muy implacable, podía ser muy duro a la hora de decidir si esa historia tenía futuro o no tenía futuro en el proyecto. Esta era la manera de trabajar, y ha sido la misma que he empleado en este libro, porque cada uno de los brevetes que componen Brevetes de Historia Universal del Perú, yo los escribía, los dejaba reposar, y cuando los leía de nuevo, pues yo procuraba saber si seguía funcionando la emoción, si seguía funcionando la extrañeza, y si seguían funcionando, ese brevete permanecía. Si no funcionaba, yo lo descartaba, porque se trataba de ser lo más exigente posible. Ahora bien, no son microrrelatos estos textos yo los he llamado brevetes, por ponerles algún nombre, pero están basados en acontecimientos de nuestra historia. Por lo tanto, era preciso elegir figuras que fuera capaz de iluminar en momentos esenciales de sus vidas, momentos épicos, momentos conmovedores, momentos heroicos, o momentos muy poéticos, muy literarios, y de esa manera tener la mayor variedad posible de figuras a las cuales glosar en unas muy pocas líneas, porque ese era un poco el cometido de estos textos, que funcionaran como unas acuarelas literarias. Uh-huh. Ahora que hablas de, digamos, de estas sensaciones que puede despertar en el lector, pienso en uno de los textos que me conmovió bastante, que es el texto sobre el hijo de Túpac Amaru, ¿no? Y básicamente en la manera como tú relatas esa historia. Aquel hijo de Túpac Amaru tenía 11 años cuando la rebelión fue aplastada. Ese niño contempló la ejecución de sus tíos, de sus hermanos, no de todos, pero de la mayoría de sus hermanos, de sus padres. Y luego fue condenado a una prisión perpetua. Un niño de 10 años. Hoy en día, nosotros, si somos capaces de leer un episodio de la historia del Perú, imaginando que sus protagonistas son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros padres o son nuestros amigos, pues la sensibilidad, la emoción va a ser distinta. Yo quería conseguir eso, porque de pronto en un manual de historia tú simplemente lees que los hijos de Túpac Amaru, fulano y mengano, fueron deportados, pero eso no necesariamente te traspasa. Y para mí era muy importante hablar de este niño, contar cómo fue su encierro feroz en la península, cómo padecía unas pesadillas terribles, cae en grandes depresiones, muere enloquecido. Y creo que eso le devuelve humanidad a los personajes importantes de nuestra historia, de nuestra literatura, de nuestra tradición. A mí lo que me interesaba era conseguir eso, y no solamente con figuras como el hijo de Túpac Amaru, sino muchas otras que aparecen a lo largo del libro, y que no todas están, digamos, tratadas en un momento heroico, sino que pudo haber sido un momento de la vida cotidiana, o un momento que para mí supuso también un esfuerzo de imaginación, como las historias ambientadas en la época prehispánica, sobre la cual no tengo ninguna evidencia documental para acreditar lo que estoy comentando, ¿no? Pero que en cualquier caso uno siempre tiende a creer que habría sido maravilloso que las cosas hubieran sido como trataste de contarlas. Bueno, y hablando sobre eso que tiene que ver con lo que dices
digamos que a veces uno repasa la historia y se queda como meros datos, digamos, ¿no? Y no vamos más allá hacia otros aspectos más profundos. Pienso también, se me vino a la mente esta historia que cuenta sobre la madre de Cáceres, ¿no? Así como pensamos en el hijo de Tupac Amaru, ¿no? En la condición de hijo, la condición de madre, ¿no? Frente a un capitán del ejército que viene por su hijo, ¿no? Y la respuesta que da, que me parece genial, ¿no? Son rasgos, son historias que a veces no las cuentan los historiadores peruanos, las cuentan los historiadores chilenos en este caso, pero yo en el libro no menciono la palabra Chile, chileno, ni español, España, ni Ecuador, ecuatoriano. Sitúo a los personajes en su contexto y a lo mejor hablo del enemigo o hablo del adversario, pero no le pongo una identidad, porque esa identidad, precisarla hoy no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún sentido. No tenemos ningún problema con Chile, no tenemos ningún problema con España, no tenemos ningún problema con Ecuador, ni queremos tener ningún problema con nadie, todo lo contrario. Entonces yo prefiero hablar de esas situaciones, situándolas en un contexto en el que si evito definir una identidad, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Y la verdad es que esos episodios me parece que permiten comprender mejor las situaciones, las tribulaciones a las cuales se enfrentaron estas personas, ¿no? Yo no solamente pienso en la madre de Cáceres, yo pienso, por ejemplo, en esa mujer a quien Melgar le escribía poemas, la llamó Silvia, con ella Melgar no se casó, pero Melgar muere, lo entierran en el cementerio de Apacheta y nunca faltaron flores en la tumba de Melgar. Y probablemente esa mujer a la que Melgar le dedicó sus yarabíes y llamaba Silvia, pues a lo mejor era ella, la que nunca pudo olvidar al joven poeta. Y luego tienes que pensar en el marido de esa mujer que existía y que probablemente también respetaba mucho la memoria de Melgar. Y ahí hay una situación humana y al final los tres están enterrados en el cementerio de Apacheta. De la misma manera que la prometida, la novia de Alfonso Ugarte, pues nunca se casó con Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte le dejó toda su herencia. Ella casa con el hijo de Billinghurst, el presidente, pero cada vez que había un recordatorio de la batalla de Arica, iba una delegación peruana a la casa de esta señora a rendir un homenaje al coronel Alfonso Ugarte, y también el marido y los hijos estaban presentes, y yo creo que todos sentían un gran respeto por Alfonso Ugarte, como es lógico, pero allí también hay una historia humana, una historia que no deja de ser una historia que una cosa es cómo la vive uno cuando la lee en los libros y otra cosa es cómo la vives tú cuando eres uno de sus protagonistas, ¿no? Entonces a mí me interesaban esos pliegues de la historia y de la condición humana. Que también están presentes, por ejemplo, en un texto que también me gusta mucho, que es sobre Clorinda Mato, ¿no? Y cómo encuentra una traducción suya, ¿no? En Inglaterra, Sí, donde incógnita. Ella viaja por Europa y cuando visita Londres, ella quiere ir a la casa editora digamos, de su novela traducida, y discretamente ella quería comprarse pues un ejemplar, y la señora que la guiaba le dice al editor, esta es una de sus autoras, y Clorinda, ruborizada, dio las gracias, pero compró más libros porque ya estaba allí, ¿no? Y yo creo que son detalles muy humanos, ¿no? Detalles muy bellos que a lo mejor por la manera como tú las cuentas los conviertes en un episodio con mayor dignidad o con una cierta prestancia literaria, por decirlo de alguna manera. Ahora que hablas de
prestancia literaria también se me viene a la mente el texto sobre Tilsa, en el que recoges un poco esta anécdota graciosa sobre el origen de su nombre, pero donde nuevamente está la manera como lo cuentas, ¿no? que le da otro sentido. Sí, esto es algo que aparece en varias entrevistas que le hicieron a Tilsa. Es una historia divertida porque la madre quería que se llamara Tirsa, ¿no? Como Tirso de Molina. Y la verdad es que algunos brevetes de este libro han permitido contar historias un poquito más risueñas, como las ruedas de prensa en quechua que daba Ima Sumac en Hollywood, ¿no? Y enfadada con Clark Gable, pues despotrica de Clark Gable, pero en quechua, ¿no? Probablemente en Hollywood nadie sabía quechua, y ella se dio el gusto de despacharse claramente, y esto está publicado, hay libros que nos hablan de todo esto, o también la historia de la esposa de un corregidor en Paita, que mientras que el marido, cuando atacaron los piratas, se encerró con sus ahorros, con el ejército y con su amante, la esposa se quedó afuera y la esposa organizó a la población y acabaron con los piratas. Los piratas se fueron y luego ella fue a buscar al marido y le arrojó al suelo las cabezas degolladas de los piratas, las orejas cortadas, las narices, y por supuesto el marido, por la cuenta que le traía, volvió al redil, y sabemos que se arrepintió de todos sus pecados, porque si no iba a terminar como los piratas, muy probablemente, ¿no? Entonces, esas historias creo que le dan también en algún momento al libro algo de descanso, porque hay muchas historias muy conmovedoras o muy tristes o muy trágicas, y también había que compensar un poco con episodios de este tipo. Haciendo un paréntesis del libro en sí, pero pensando un poco en la brevedad de los textos, aunque bien dices que no se trata pues de microrelatos, pensaba justamente en tu libro Bajo el Funerario, que justamente nombraste al inicio, y también pensaba en reflexiones que tú haces en torno a este género que digamos que se sigue bastante, hay autores muy interesantes que lo siguen también, y que tú precisas en que lo primordial es que tiene que contar una historia, ¿no? Es decir, que no simplemente es la brevedad, no simplemente puede ser un poema en prosa, sino que tiene que haber un componente, digamos, narrativo, tiene que contarse una historia. Sí, digamos, el microrrelato consiste en eso, en contar una historia, si no, no es un microrrelato. Y para que la historia sea eficaz, tú tienes que contar con los conocimientos de tu lector. En el caso de Bajo el Funerario, pues, como eran historias de terror, yo apelaba a los lugares comunes del terror. Pero Brevetes de Historia Universal del Perú no es un libro de microrrelatos. Los textos que lo componen provienen de la historia del Perú. Entonces, claramente es un libro escrito para un lector peruano, porque un lector peruano sabe quién fue José Olaya, quién fue Cahuide, quién fue Chocano, quién fue Salaberry, tanto el padre, general presidente, como el hijo, poeta romántico. Si yo hubiera escrito este libro pensando que lo podía leer un argentino, un español, un mexicano, habría tenido que dar demasiadas explicaciones, y la verdad es que quería darme el gusto, sentía la necesidad de escribir algo que solo tuviera sentido en el Perú. Entonces, este es un libro escrito para un lector peruano, se ha publicado ahora en julio del 2021. El plan original era haberlo publicado en septiembre, octubre del 2020, porque lo entregué antes de fin de junio del año 2020, pero vino la pandemia, vino el confinamiento, luego la desescalada, luego, mira, vienen las elecciones, en fin, que fue un periodo muy accidentado. Y bueno, el libro ha salido en este momento, me parece
que cualquier momento habría sido igual de propicio. Y sí que es cierto que lo escribí a lo largo de unos 4 años, procurando seguir la misma técnica de escritura que utilicé en Ajuar Funerario, solo que no son microrrelatos, son brevetes. Y brevete es una palabra que usamos en el Perú para llamar así a la licencia de manejar, al permiso de manejar. No hay otro país que lo utilice y al mismo tiempo brevete suena a texto breve. Entonces, me parece que era un sustantivo muy oportuno para utilizarlo en este libro. Para terminar, como dices, bueno, el libro ya estaba preparado y tenía que salir antes, pero coincidentemente sale a puertas de la celebración de nuestro bicentenario y es una feliz coincidencia porque de alguna manera tu libro plantea o nos plantea una mirada también hacia el país, ¿no? Sí, digamos, por el momento en el que ha aparecido, se puede buscar el diálogo con el Bicentenario. Pero si hubiera salido en noviembre del año 2020, también habríamos hecho la misma operación mental. Yo no voy a negar que el libro dialoga con una ocasión tan importante de nuestra historia como es el Bicentenario. Pero no todas las historias, no todos los brevetes del libro están ambientados en la independencia. Probablemente no sean más de 15 y son más de 100. A mí me interesaba escribir sobre la época prehispánica, sobre la época colonial, sobre la independencia, pero también sobre la Guerra del Pacífico y también sobre el siglo XX y el siglo XIX en general. Me interesaba que las historias y los protagonistas no fueran solo de Lima. Siento que me ocupó mucho tiempo tratar de escribir sobre la mayor parte de territorios del Perú. Me propuse que además tuvieran una importancia las protagonistas mujeres en las historias, que son incluso más que los protagonistas varones, y todo eso pues tenía, por lo menos en mi caso, la determinación de que el libro fuera representativo, es decir, que lo pueda leer un lector de Piura o un lector de Madre de Dios y sienta que se encuentran también dentro del libro, ¿no? Y de Cerro de Pasco, por supuesto, porque ya hemos visto que el jinete extraordinario era de Cerro de Pasco, igual que Daniel Alcides Carrión, por cierto, que también aparece en el libro, ¿no? Claro, bueno, y además de, digamos, reconocernos a través del libro, nos permite, como decíamos, ahondar en la condición humana, que es finalmente lo que trasciende. Sí, porque si nosotros a los personajes heroicos, a los escritores, a aquellas personas que son un ejemplo cívico, los llevamos directamente al mármol, al bronce, a la piedra y hablamos de ellos con palabras grandilocuentes, desde mi punto de vista les privamos de su humanidad. Y creo que la humanidad es lo ejemplar, no sus muertes, no sus sacrificios. Lo que los hizo ejemplares fueron las decisiones que tomaron y no las consecuencias que sufrieron por las decisiones que tomaron. Muchas gracias, Fernando. Siempre es un placer conversar contigo. Y digo lo mismo, Carlos, es un placer saber que existen lectores como tú capaces de poder hacer todas estas relaciones que has sido capaz de formular en este diálogo.